hacerte una consulta para cerrar por ahí la parte de la libre competencia sobre el surgimiento de Inglaterra como potencia mundial, ¿no? Y principal exponente de esta parte del capitalismo. Mi pregunta era que justamente es coincidente esta expansión de Inglaterra con las independencias en Latinoamérica. La mayoría son a principios del siglo XIX, si esto tiene una relación justamente con el avance de Inglaterra como potencia económica y productora de mercancías. Sí, es bastante oportuna, más allá de que nosotros vamos a tener que volver sobre ese tema cuando hablemos de América Latina y de Argentina, ¿no es cierto? Pero el capitalismo en general se ha ido expandiendo y ha tenido países que han sido potencias según las etapas, ¿no? La primera etapa eran las grandes potencias coloniales al inicio del siglo XVI, con España y Portugal, que se repartieron parte del mundo y que hicieron todas las colonias, más allá de otros países europeos que después crecieron, y de Inglaterra, donde se dio la revolución industrial y que pasó a ser hegemónica. Entonces, cuando pasa a ser hegemónica a lo largo de todo el siglo XIX, Inglaterra se encontró que en muchos lugares ya había dominios coloniales con los cuales tuvo que o disputar, como lo intentó hacer, por ejemplo, en la Argentina cuando la invasión inglesa famosa, pero como le costaba más caro, trabajó promoviendo todos los procesos de independencia de las colonias del virreinato acá de Río de la Plata y en general de América del Sur, y con esa independencia formal, eh, las colonias pudieron entrar a comercializar con otros países, pero fundamentalmente Inglaterra, y fue ahí donde se dio la conjunción, ¿no es cierto?, de países que podían producir materia prima y alimentos abundante y barato, y por otro lado Gran Bretaña, que podía conseguir esos alimentos y colocar su producción excedente. O sea que es cierto que fue todo un proceso que uno puede hilvanar. Lo que sucede es que, bueno, en el corto tiempo que nosotros tenemos que reducir 5 siglos, nosotros tenemos 20, 25 minutos para hablar de todo esto, ¿no? No, Pero es por muy buena supuesto. la apreciación para poder ubicarla y relacionarlo después mejor con la Argentina, ¿no es cierto? La Argentina, cuando se inserta en la economía mundial, cuando aparece como país, como economía nacional en la década del 60, del 70, es justamente como país proveedor de materia prima, se inserta en el capitalismo mundial a través de este esquema, después de un largo proceso, ¿no?, de luchas intestinas para salir de la dependencia española y para unificar el territorio, que era lo necesario, y de pacificación, porque el capitalismo necesita un territorio con mercado y necesita tranquilidad para los capitales, para invertir, ¿no? Entonces, bueno, en este marco nosotros vamos a ver que el capitalismo se expande a lo largo del siglo XIX con Inglaterra como potencia, y a lo largo del siglo XX va a haber grandes crisis, como la Guerra Mundial, la crisis del 30, una nueva expansión del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya va a haber otra potencia que va a reemplazar, la potencia hegemónica que va a reemplazar a Gran Bretaña, que va a ser Estados Unidos, ¿no es cierto? Que hasta ahora sí es la gran potencia mundial del capitalismo, aunque está siendo disputado su hegemonía por una nueva potencia que es la República Popular China, que lo vamos a comentar más adelante. Vamos a detenernos ahora en la etapa esta del capitalismo monopólico, que es la que por ahí la que estamos más nosotros queriendo entender que estamos viviendo, y vamos a ver cómo el capitalismo monopólico muestra también cambios, como yo les decía, como etapas, porque el capitalismo tiene un movimiento cíclico con fases expansivas de largo plazo que se interrumpe, que ya vamos a hablar de eso de los modelos de acumulación más adelante. Pero que tiene como característica todo el capitalismo monopólico, que tiene los actores centrales que son las empresas transnacionales. Entonces, en esta subetapa del capitalismo monopólico, la que se inicia la etapa después de la segunda revolución industrial hasta la crisis mundial del 30, que es una etapa de revoluciones, de crisis y de guerra, donde predomina el pensamiento neoclásico y también el marxismo. Vamos a ver la etapa del fordismo keynesiano, que va desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70 del siglo XX, que hay una larga expansión del capitalismo con muy pocas crisis, y ahí predomina el pensamiento keynesiano, además del marxismo como crítico. Y
finalmente la etapa que se inicia en los años 70, el capitalismo neoliberal o financiero, que llega hasta la actualidad, donde va a haber crisis muy profunda y problemas muy graves, a partir de predominar nuevamente la llamada economía o teoría neoclásica y neoliberal, ¿no? Además del marxismo como crítica. Pero en todas estas etapas han estado presentes lo que se llama las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales van a tener básicamente, según lo que han estudiado algunos, estrategias a lo largo de este siglo, del siglo XX, en función de cuál era la etapa predominante y las relaciones que había entre los países centrales y periféricos. Entonces nosotros vamos a identificar el autor que nosotros tomamos, que es Trachtenberg, que ustedes tienen en la biografía, como tres grandes estrategias. Es decir, cuál era la política y la estrategia que se daban las empresas internacionales principalmente cuando invertían en los países periféricos. La primera estrategia era la que se dio fundamentalmente hasta la crisis mundial del 30, es decir, cuando las relaciones eran claramente exportaciones de bienes industriales de los centros de la periferia, y la periferia se especializaba en comprar las cosas hechas, pero a cambio de exportar materia prima y alimentos. Entonces, los países dominantes y las empresas extranjeras de esos países van a invertir en las periferias fundamentalmente en los sectores vinculados a la producción primaria, es decir, al comercio exterior, a las finanzas por las cuales se bancaban las exportaciones y las importaciones, y todas las actividades vinculadas al agro. Entonces, mientras los países dependientes van a tener al agro y al comercio exterior como lo más importante, ahí es donde iban, y más rentable, ahí es donde se dirigían fundamentalmente las empresas nacionales, los sectores primarios, comercio exterior, etc. Con esas inversiones lo que hacían era consolidar esa división del trabajo, asegurarse el control de la materia prima, porque, por ejemplo, el país dominante en esa época, y más que nada en el caso de la Argentina, lo podemos ver, era Gran Bretaña. Entonces, a la Argentina van a venir muchas inversiones hasta la década del 30, provenientes de empresas británicas, y que van a ir a los sectores vinculados a la producción primaria, a la primera elaboración, como puede ser, por ejemplo, frigoríficos, puede ser ferrocarriles para rodar la mercadería para después llevarla al puerto y exportarla. Entonces ¿cuál es el objetivo? El objetivo es asegurarse la fuente de la materia prima en la disputa con otros países imperialistas y fortalecer la división del trabajo. Ahora, ustedes van a ver que las inversiones la primera mitad del siglo XX fueron básicamente, las más importantes fueron hacia esos sectores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la crisis mundial del 30 y la Segunda Guerra Mundial? En algunos países de la periferia, y en algunos países también de América Latina, como parte de esa periferia, se iniciaron procesos de industrialización. Industrialización que no fue como en los países centrales, sino que algunos explican muy bien que son industrialización muy limitada, deformada, trunca, pero que permitió reemplazar algunos productos que antes se compraban todo hecho de afuera, empezar a producir algunos bienes de consumo dentro del país, lo que se llama la industrialización por sustitución de importaciones. Como consecuencia de que los países centrales estaban con la crisis o con la guerra, entonces muchos países dependientes empezaron estos procesos, para lo cual tuvieron que hacer políticas proteccionistas, el Estado tuvo que promover la industrialización, pero ahí pasa a ser importante como sector dinámico, ya no va a ser el agro el más importante en el comercio exterior, sino que va a ser la industria y el mercado interno, porque es una industria que sustituye importaciones, pero que produce para vender el mercado interno. Por lo tanto, la segunda estrategia de las empresas transnacionales de los países centrales es invertir en esos países que inician la industrialización, fundamentalmente en el sector industrial. ¿Para qué? Y bueno, para monopolizar estas actividades que son las más dinámicas y las más rentables, para garantizar el mercado, y es una forma de, ¿cómo se llama?, de saltar la barrera proteccionista, lo que la mismas empresas en sus países de origen no podían vender todo hecho porque acá había proteccionismo, ahora vienen y lo van a producir acá para venderlas para el mercado interno. Entonces acá la estrategia fundamental es invertir en la industria de la periferia, ¿no es cierto?, con producción destinada al mercado interno. Esto va a llegar hasta los años 60, 70, pero ya a principios de los 80 se ve que empieza a aparecer otra estrategia. Con la crisis del capitalismo, la crisis de los años 70 del capitalismo, hay como una reestructuración mundial de la economía capitalista, y se iniciaría la tercera estrategia de las transnacionales, que es cuando
las empresas transnacionales se dan cuenta que en todo el proceso de crecimiento del capitalismo después de la Segunda Guerra, de su propio mercado, hubo una necesidad de aumentar no solamente la escala de producción, sino también los mercados. Y los mercados lo aumentaban con un mayor consumo de sus propios trabajadores, es decir, aumentaron los salarios. Entonces se encuentran que ya después de varias décadas, el costo laboral en los países centrales es muy alto. Entonces tratan de, con nuevas tecnologías que se dan en la década del 80 y 90 en adelante, de informática, de robotización, producción de nuevos materiales, y reorganizan la producción y van a llevar esa nueva tecnología para producir en otros países que tienen un costo laboral mucho más bajo lo que estaban produciendo en los países centrales. Entonces las empresas internacionales van a reorganizar la producción a escala mundial y van a cambiar la estrategia. Ahora van a producir en un país periférico, van a invertir, van a armar su producción fabricando un producto en distintos lugares, lo que se llama la cadena de valor. Van a sacar el insumo de un lado, lo van a diseñar en otro, se van a financiar en otro, van a hacer el ensamblaje en otro, van a producir el bien final y lo van a vender al mercado mundial. O sea que organizan la producción a escala mundial porque lo que están buscando es aprovechar las ventajas que le da el costo laboral de los trabajadores en los países periféricos, que es ínfimo en relación a lo que le estaban pagando a los trabajadores en los países centrales. Entonces, la estrategia es que países como Estados Unidos, países como los europeos, que eran un poco, y hasta Japón, ¿no es cierto?, también, para llevar parte de su producción hacia países periféricos, fundamentalmente de Asia, donde pueden pagar, a lo mejor con lo que pagan con un obrero en Alemania o en Estados Unidos, pueden pagar 30 o 40, con el mismo valor, 30 o 40 obreros en Vietnam, en un país del sudeste asiático, que les significa qué cosa, les significa recuperar enormemente la tasa de ganancia, que es uno de los objetivos. Entonces la tercera estrategia tiene que ver con aprovechar la mano de obra barato y una legislación también mucho más favorable a los grandes capitales para producir a escala mundial. Y esto requiere una reorganización del mundo porque hay una presión para que se saquen todas las barreras proteccionistas, porque esto necesita una mucho mayor movilidad, no solamente del capital, sino también de la materia prima y los insumos para poder llevar a cabo la producción a escala mundial. Esta sería la tercera estrategia, que es un poco la que está hoy predominando en el mundo, ¿no? Que empezó en los años 80. Y de todo esto, de todo este desarrollo, nosotros podemos extraer como grandes tendencias estructurales. Es decir, que nos muestra esta rápida evolución que hemos hecho rápida, porque nosotros hemos tenido que resumir, de la evolución del capitalismo, que desde que se inicia hasta ahora está mostrando por su propia dinámica, por sus propias formas de funcionamiento, como grandes tendencias estructurales que se dan en la medida que funciona libremente el mercado. Es decir, que el Estado no le pone trabas. ¿Cuáles son esas tendencias que en parte la hemos comentado implícita o explícitamente? Por ejemplo, una es la tendencia a la concentración y la centralización de capital, un proceso que nosotros ya vimos antes. Y es lógico, es el resultado lógico de la competencia, la concentración y centralización. ¿Y en qué derivan la concentración y centralización? En la formación de mercados monopólicos y oligopólicos. Por lo tanto, la tendencia dentro del capitalismo es a generar mercados cada vez más concentrados. La concentración ya no es en una ciudad, en una provincia, en un país, sino que la concentración es cada vez más a escala mundial. Y es un proceso que no se detiene nunca, ¿no? ¿Qué otro fenómeno hemos visto? ¿Qué otro proceso? Que el capitalismo aparece en algún lugar del mundo, en Gran Bretaña, en algún momento de la historia, pero rápidamente, en términos históricos, se impone y llega a ser un sistema económico mundial. ¿Cómo se expande el capitalismo? ¿Cómo llega a todos los rincones del planeta prácticamente? Primero a través de lo que se llama la internacionalización comercial, o sea, a través del comercio. Había una necesidad de colocar esa producción excedente de mercancías, entonces vienen las exportaciones a todos lados, pero después, en la aparición de las empresas monopólicas, había que encontrar lugares donde colocar el excedente de capitales, o sea, donde invertir. Entonces vendía la internacionalización financiera. Y finalmente lo que nosotros hemos visto en los años 80,
del siglo XX hasta ahora, es que organizan la producción a escala mundial, porque es una forma de abaratar costos, de aprovechar al máximo todo lo que es más barato en laboral, en lo fiscal, en lo tributario. Entonces, se organiza la producción a escala mundial. Y esta seríamos la última etapa de internacionalización del capitalismo. Se formó un mercado mundial, ¿no es cierto? A partir de la base de un mercado que ya está muy jerarquizado entre centro y periferia. Otra tendencia natural que ha mostrado el capitalismo es que si bien se expande a todo el planeta, llega a todo el mundo prácticamente hoy, no llega a todos los lugares de la misma manera, sino que naturalmente forma por su propia dinámica un crecimiento que es polarizado y desigual. O sea que se puede ver a nivel de territorio, estábamos viendo, el capitalismo se expande en el mundo, pero no todos los países son iguales. Llega a todos los países, pero unos son más poderosos que otros. Es decir, una desigualdad territorial natural tanto a nivel mundial como dentro de los territorios. Argentina, por ejemplo, se ha desarrollado fundamentalmente lo que se llama el centro, el litoral pampeano, la macrocefalia de Buenos Aires, y en detrimento del resto del país. Es decir, que en lo territorial, naturalmente, cuando hay zonas que son más atrasadas, que se vinculan con las zonas más adelantadas, no es que se logre un equilibrio, sino que las más adelantadas tienen la capacidad de captar la mayor parte del excedente. Entonces se agrandan las desigualdades. A nivel sectorial lo mismo. A nivel de las empresas, cuando más grande es una empresa, una fracción de capital, más posibilidad tiene de crecer más que el resto. Y a nivel social está clarito que entre el sector que posee los medios de producción, que son los capitalistas, y el sector que no posee medios de producción, el que tiene posibilidades de crecer cada vez más porque reinvierte la ganancia y aumenta su capacidad productiva y la propiedad de esos medios de producción es capitalista. Entonces hay una tendencia natural del capitalismo. Si no hay una fuerza extra mercado, es decir, si hay Estado que regule, que ponga freno, que cambie, el capitalismo tiende naturalmente a ser cada vez más polarizado, desigual y concentrado. Y la cuarta característica que nosotros decíamos como una tendencia que muestra naturalmente el capitalismo, y con toda la potencialidad que ha tenido en esta corta vida, en términos históricos que ha tenido, es que tiene un dinamismo y una potencialidad extraordinaria para crecer, pero ese crecimiento no es lineal, no es parejo, sino que se da de manera cíclica, porque hay etapas o periodos que se llaman algunos ondas alcistas de crecimiento, y hay momentos donde ese crecimiento se interrumpe y se produce una recesión. Entonces, el carácter cíclico tiene que ver con que el capitalismo, si uno analiza el sistema mundial capitalista o analiza la evolución del capitalismo por países o por regiones, va a ver que en el largo plazo siempre hay un crecimiento notable, pero que hay etapas o periodos donde el crecimiento se da de forma notoria y hay momentos donde se interrumpe, se produce una recesión y eventualmente una crisis. Y esto nos lleva a un último punto que quería comentarles ahora sobre este tema de la evolución del capitalismo, y es una categoría que usamos mucho y que va a ser muy útil cuando analicemos también a la Argentina histórica, la Argentina actual y la Argentina posible en el futuro, que es el concepto de modelo de acumulación. Nosotros decíamos que el capitalismo por su propia dinámica va a mostrar fases expansivas y fases donde se frena el crecimiento. Eso se llama funcionamiento cíclico, onda alcista y onda recesiva, ¿no es cierto? Es decir, que hay periodos de auge donde esa acumulación de capital va generando mayor capacidad productiva, mayor producción, mayor ganancia, esto es la fase expansiva. Pero hay momentos donde la inversión productiva se interrumpe. Y se interrumpe por alguna causa. Y eso tenemos que ver en cada ciclo. Puede ser por caída de la demanda, puede ser por caída de la ganancia, que en ese momento se interrumpe el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando se interrumpe el crecimiento? Se frena la inversión productiva, entonces se produce una crisis. Entonces, si me sigue un poquitito más arriba en el esquema el director ejecutivo, no, al revés, para el otro lado. Ahí está. Los periodos de auge se da la acumulación y la reproducción del capital y mayor inversión, capacidad productiva, mayor volumen, venta y ganancia, en algún momento se interrumpe y tenemos los periodos depresivos.
Entonces ahí la acumulación productiva se frena. ¿Por qué? Porque hay algún factor, hay algún elemento o hay obstáculos que impiden que siga creciendo la inversión productiva y la acumulación. ¿Y por qué puede ser que el conjunto de los empresarios decidan invertir menos, no invertir en la actividad productiva? Porque no tiene mercado, por ejemplo, porque hay una sobreacumulación de capacidad productiva, pero no hay mercado, o porque los costos, fundamentalmente salariales, no son elevados para lo que pretende el capital, es decir, la tasa de ganancia no crece tanto y por lo tanto se interrumpe la acumulación. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? El capitalismo mismo, los capitalistas se van a generar reacciones y cambios de la forma en que venía funcionando hasta ese momento y que permitía el crecimiento. Y esos cambios son estructurales, tanto internos como externos, van a crear las condiciones para volver a crecer, es decir, para entrar en un nuevo periodo de auge y de acumulación de capitales. Entonces, cada etapa histórica que uno puede ver a nivel mundial o a nivel de un país, de esa fase de expansión que crece el capitalismo, se le llama modelo de acumulación. O sea, como la manera particular que un sistema, que el sistema capitalista crece durante un periodo histórico. Entonces uno puede con ese criterio identificar la evolución histórica de cualquier país o del sistema capitalista, la marcha del sistema, como sucesivas formaciones y rupturas de modelos de acumulación que se dan a lo largo del tiempo y que se ven interrumpidos por crisis periódicas. Entonces el capitalismo crece por una fase expansiva, porque hay un conjunto de factores que permiten, facilitan, promueven el crecimiento, que haya más inversión, que haya más ganancia, que haya más ocupación, que haya más empleo, más demanda, más consumo, más ganancia, más producción, etcétera, etcétera. Pero que en algún momento esa fase expansiva, porque aparecen obstáculos, se interrumpe. Y cuando se interrumpe, entonces sobreviene una crisis. ¿Y qué es una crisis? Es una etapa donde se está reestructurando ese capitalismo, se están rompiendo los obstáculos que impiden el crecimiento y se están recreando las condiciones para volver a crecer. Pero cada etapa de crecimiento que se inicia después de una crisis va a significar que ese capitalismo ya no funciona de la misma manera. Es decir, que estamos ante un nuevo modelo de acumulación. Por eso se dice que la historia del capitalismo y de cada país capitalista es una sucesión de modelos de acumulación que se interrumpen periódicamente por crisis que generan cambios estructurales. Por eso es importante este criterio, porque nosotros sí podemos decir, bueno, queremos analizar a Argentina, ¿en qué periodo analizamos? Tal año. Bueno, tenemos que ver si era en medio de un modelo de acumulación o en medio de una crisis. Y si era el modelo de acumulación en el momento del inicio, en el auge o al final el agotamiento de un modelo. Y si estamos en una crisis, puede ser una crisis profunda, prolongada, como muchas que hemos vivido. Podemos decir si estamos al inicio de una crisis o si estamos al fin de una crisis, porque la crisis es un periodo de transición de un modelo de acumulación a otro. Entonces es importante entender estos términos porque después vamos a buscar, a entender la realidad argentina y decir, bueno, ¿por qué pasó lo que pasó en Argentina? Bueno, porque acá hubo un modelo de acumulación que tuvo vigencia entre tantos y tantos años, pero acá hubo una crisis, esta crisis por estas circunstancias, pero esta crisis se superó y surgió un nuevo modelo con estas características. Eso nos permite saber entonces, entender mejor qué es lo que nos está pasando, por qué nos pasa y cómo estamos y hacia dónde vamos. Estamos en medio de un modelo de acumulación, de una fase expansiva. Estamos en el final de un modelo de acumulación, estamos frente a una crisis estructural. Bueno, esto nos va a permitir entender un poco lo que está planteado acá, después en la segunda parte, ¿no es cierto?, de la unidad, que es cómo se fue dando, algunos dicen la evolución de la economía latinoamericana dentro de la economía capitalista mundial, o la marcha del subdesarrollo latinoamericano. Porque en realidad la historia del mundo es la historia del desarrollo de unos países y del subdesarrollo de otros. Que esto es algo que está permanentemente discutido en la teoría, ¿no? De que si en realidad existen países desarrollados y países subdesarrollados, o si en realidad es todo un mismo sistema, en los cuales los países desarrollados son desarrollados gracias al subdesarrollo de otros. ¿Y qué, Es una... Luis, Sí, sí. esa categoría a veces que se usa en vías de desarrollo, que es para esconder que son subdesarrollados? Sí, hay teóricos, los teóricos fundamentalmente que
digamos, tanto favorable al capitalismo como favorable a los países capitalistas centrales o dominantes, que dicen que los países que hoy son centrales o dominantes, o algunos dicen países desarrollados, son países porque han llegado antes al desarrollo, y que los países que están en vías de desarrollo, que tienen que seguir las mismas etapas que pasaron por los otros países, que todos vamos a llegar a ser como ellos, que es una cuestión de etapas, para lo cual hay que cumplir con las recetas que nos dan los países desarrollados. Y los países desarrollados, cuando nos dan recetas, no nos dicen cómo llegaron a ser lo que son, sino que nos dicen todo lo contrario. No hay ningún país de los llamados países desarrollados, entre comillas, industrializados, dominantes o centrales, como pueden ser los países de Europa, Estados Unidos o Japón, que hayan logrado ese nivel de industrialización sin aplicar políticas de una gran intervención del Estado y políticas fuertemente proteccionistas. Sin proteccionismo, sin participación del Estado, sin una intervención muy importante para generar su propia industria, no existiría el potencial de Norteamérica, de Alemania, de Japón, porque fueron países. Ahora, ellos fueron proteccionistas hasta que desarrollaron todo su potencial industrial, pero ellos aconsejan a los países donde quieren venderle su producción industrial que no tienen que ser proteccionistas, aconsejan el libre cambio, y el libre cambio es la receta más segura para ser cada vez más dependiente. Tema que por ahí estuvo en algún debate en uno de los artículos que pusieron en el Facebook de la cátedra, y que prácticamente también está en el debate actual, porque hoy se plantea seguir haciendo acuerdos de libre comercio con países industrialmente mucho más desarrollados, que lo único que van a involucrar es justamente eso, ¿no? Consolidar esa división, ese su desarrollo. Con el cuento que estamos en vías de desarrollo, como vos bien señalás, ¿no? Eh, y entrando ya yo creo que quiero dejarles planteado un poco el capitalismo en el último medio siglo, eh, en un último espacio veremos una etapa que está en una bibliografía que está un poquito media compleja, pero que vale la pena tomarlo en los aspectos centrales, eh, que es lo que es el capitalismo, el llamado Fordismo keynesiano. O sea, cómo creció el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, a escala mundial en los países centrales, pero cómo se vincularon con América Latina. Cómo América Latina, a pesar de que hubo cierta industrialización, sin embargo, se dieron de una manera de que la industria no logró plena soberanía y plena integración, sino que es una industria muy limitada, deformada y dependiente. Y acá yo quiero cerrar, en todo caso, esto con que en el último siglo, el siglo XX, ¿no es cierto?, fue en primera etapa, vino la expansión previa de la segunda revolución industrial, hasta que aparecieron nuevos países capitalistas compitiendo con Inglaterra. Según Inglaterra había sido la potencia hegemónica de todo el siglo XIX, pero después aparecieron otros países, países como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, como yo les estaba diciendo, que van a ser nuevos países con gran potencial industrial y que van a empezar a competir también con Inglaterra porque por el dominio de los mercados y la apropiación de las materias primas, y eso significó entonces que el capitalismo se va expandiendo hacia todo el mundo hasta que llega un punto donde está todo ocupado, están los mercados ocupados, y cuando aparecen países nuevos que quieren crecer sobre la base de que y de explotar a otras regiones, se encuentran con que no lo pueden hacer, o lo pueden hacer con dificultades, o si no vienen los problemas de los conflictos, lo resuelven con la guerra. Entonces tuvo una primera guerra y tuvo una segunda guerra, y en el medio una crisis de sobreproducción, porque hay una gran capacidad y potencialidad del capitalismo y de muchos países capitalistas centrales, pero que se encuentran con que el planeta es uno solo y ya está ocupado, ¿no es cierto? Entonces esto llevó a un periodo histórico muy complejo, muy difícil, con problemas graves como la guerra y la crisis del 30. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se inició una nueva etapa, o sea, a mediados de la década del 40, lo que se llama la expansión de la segunda posguerra. Después de la Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra, a una gran expansión. ¿Por qué? Porque los países centrales se dieron cuenta de que la falta de mercado se resolvía parcialmente con las guerras, pero las guerras iban a seguir siempre. Entonces una forma de resolverla es que las 2/3 partes de la población que estaba prácticamente excluida, viviendo en la pobreza,
incorporar una parte de esa población como consumidores, es decir, ampliar los mercados en los países centrales. Esto se generó una nueva forma de funcionamiento del capitalismo, con los estados del bienestar, con las políticas keynesianas, con una mejor distribución del ingreso, de manera de que todas las nuevas tecnologías, que todas las nuevas inversiones, que esa mayor producción, que era enorme, ¿no es cierto?, que estaba dando el capitalismo, tuviera después un mayor consumo. ¿Por qué? Y porque había mejor distribución del ingreso, aumento del salario real y un Estado keynesiano que trataba de trabajar para que no cayera la demanda global. Entonces esto permitió lo que se llama la expansión muy grande después de la Segunda Guerra, y fue un periodo de 25 años que algunos llaman, bueno, periodo de la primavera del capitalismo, la etapa más gloriosa del capitalismo keynesiano. ¿Por qué? Bueno, porque crecía, había mayor producción, mayor inversión, pero había también mayor empleo, mayor demanda, mayores salarios y mayor consumo. Esto, bueno, generó en los países centrales mejoras sustanciales en las condiciones de vida. Pero lo que pasa es que en el largo plazo, ya para los años 70, eso le significaba también mayores costos salariales y un Estado que cobraba también mayores impuestos, impuestos a la ganancia, impuestos a la riqueza, para sostener el crecimiento. Entonces empezó a afectarse la ganancia. Y cuando se afecta la ganancia, viene una nueva crisis que se inicia en los años 70 y que, a pesar de los altibajos que ha tenido la economía desde entonces hasta ahora, en los años 70 del siglo XX, con el neoliberalismo, con las políticas neoliberales, vamos a llegar a una situación que no se resuelve. Vamos a llegar a una situación donde hoy el capitalismo está pasando por una situación de crisis notable, que es lo que vamos en todo caso a ver en una próxima entrada, y a su vez está la expansión que ha tenido el capitalismo, que está generando también problemas en su interacción con las condiciones de soporte material que tiene, que son los bienes naturales, los bienes comunes que tenemos. Entonces, hoy hemos llegado a principios del siglo XXI y en lo que llevamos del siglo XXI a una crisis mundial del capitalismo estructural profunda, difícil de resolución, y, y a una crisis civilizatoria de la humanidad, porque está el grado de depredación de bienes que son esenciales para la vida, que empiezan a ser escasos, está la contaminación y los cambios en el ambiente que facilita la vida del ser humano, que estamos al borde de la posible inclusive desaparición no solamente de miles y miles de especies vegetales y animales, sino también de la propia especie humana. Así que con esto cerramos, vamos cerrando por acá